Buenas noches, queridos amigos de Convergente TV, CTV Televisión Global. Referente al presidente de la República, si tiene que pedir licencia o no al inicio de la campaña política, se ha abierto el debate y mucho se dice, inclusive con criterios contradictorios. La sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, sentencia interpretativa número 00210 SIC-CC del caso 002004 IC, manifiesta que para aquellos que completan el periodo de una autoridad que no lo terminó por tema de muerte cruzada, ese periodo no se considera, si se lanza a una candidatura, no se considera como reelección, sino como su primera candidatura. Lo cual dejaría de lado toda aquella discusión sobre el tema del presidente con la vicepresidenta de la República. Para tratar este tema, tenemos la presencia del doctor Jorge Alviar Macías, experto constitucionalista, editorialista de Diario El Universo y además exministro de la Corte Constitucional. Bienvenido, doctor. Sí, buenas noches, muchas gracias por su amable atención. Un saludo a la audiencia y a las personas que nos están observando. Doctor Alviar, mucho se habla sobre si el presidente de la República tiene la obligación de pedir licencia o renunciar y asumir el cargo, la vicepresidente, durante este periodo, por el tema de que se estaría para algunos religiendo. Sin embargo, teniendo presente que el presidente de la República lo que está haciendo es completar el periodo que le faltó al expresidente Lazo, en base al tema de la muerte cruzada, ¿cabe o no esta sentencia interpretativa en el caso del presidente? ¿O cuál sería la situación del presidente referente al tema de la próxima campaña electoral? A ver, para poder referirme a la sentencia que usted ha detallado muy oportunamente, es importante hacer un contexto de la realidad constitucional y legal en materia electoral en nuestro país. La Constitución del 2008, al señalar los requisitos que debe de cumplir una persona que aspira a llegar a la primera magistratura del país, establece claramente cuáles son. Y las restricciones están expresamente señaladas. Entre las restricciones no se encuentra la obligación de una persona que quiera reelegirse en el cargo de elección popular, como es el caso del presidente de la República o de los asambleístas o de los alcaldes, para poner una ilustración general al tema. Por tanto, las normas infraconstitucionales deben de recoger ese delineamiento constitucional, considerando que la Constitución es la norma suprema del Estado y que a ella deben de acordarse los actos del poder público y las normativas que rigen el ordenamiento, que integran el ordenamiento jurídico de nuestro país. Hay otro antecedente siguiente. En el año 2009, el presidente Correa, Rafael Correa, en funciones, luego de que entró en vigencia la Constitución del 2008, participó en una lid electoral sin encargar el poder, sin solicitar licencia, y realizó su campaña estando en función. Ese es el primer antecedente anterior a la sentencia que usted ha señalado. La sentencia del 2010 de la Corte Constitucional efectivamente diferenció lo que significa buscar una primera elección y una reelección.
explicó claramente ante un pedido de consulta y con una visión futurista, diría yo, porque en el año 2010 a nadie se le ocurría que podía producirse en nuestro país lo que se llama, y conocemos recién desde el año pasado, en el año 2023, de la muerte cruzada. Y en esa sentencia explicó, efectivamente, como bien lo anotó usted, que los dignatarios a elegirse como consecuencia de esa interrupción de periodos provocados por una muerte cruzada, no se consideraban como candidatos a reelección, sino como una primera elección. Bien, esos son los primeros, los antecedentes que son aplicables a la situación de este motivo de este Zoom, ¿no? De esta entrevista. El siguiente es el texto de la reforma introducida al artículo 93 del Código de la Democracia en el año 2020, en donde se incluyó una restricción de que los funcionarios de elección populares que quisieran reelegirse en el cargo debían de tomar una licencia sin sueldo. Por tanto, tenemos ahí los elementos de la conversación para poderlo analizar en detalle. Estando establecido de que los funcionarios que optan por la elección de una dignidad popular como consecuencia de la interrupción de una muerte cruzada, y ese es el caso del presidente Daniel Noboa. Él está completando realmente el periodo que fue interrumpido al presidente Guillermo Lasso. Consecuentemente, la elección que se va a producir o la campaña electoral que va a iniciar en el año 2025, en la que aparentemente va a participar el presidente Daniel Noboa, se debe de considerar que es su primer intento, su primer periodo, si es que es elegido. Porque el artículo 93, que ya le digo, va más allá de lo que las restricciones establece la Constitución del 2008, solo sería obligatorio para los funcionarios que buscan la reelección. Y ese caso no es el del presidente Noboa. Gracias a esta interpretación de la Corte Constitucional que ha diferenciado las circunstancias entre los funcionarios que completan los periodos producidos como consecuencia de una muerte cruzada y los que se reeligen por una segunda ocasión. De tal manera que el presidente Noboa no solo es que no se va a reelegir, sino que tiene la posibilidad de, una vez completado, si es que fuese elegido para el periodo 2025-2029, podría reelegirse por una vez más. Esa es la situación. Doctor Alier, sabemos que cualquier disposición inferior a la Constitución, y de hecho el Código de la Democracia lo es, no puede reformar la norma constitucional. Por lo tanto, se considera nula. Por lo tanto, mal podrían querer aplicarle en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral al presidente Noboa aquella disposición que usted menciona del 93 del Código de la Democracia, porque estaría violentando directamente una norma constitucional. Por lo tanto, bajo esa línea de pensamiento, doctor Elviar, no sería necesario que pida licencia el presidente. Usted ya puso el caso del expresidente Correa, y él podría seguir entonces gobernando mientras hace campaña, en tanto en cuanto en la campaña no utilice los medios del Estado para hacer campaña. Es ¿Es correcto. correcto o no? Así es. Usted lo ha resumido muy bien. Y de hecho,
así yo lo anticipé en una columna del viernes pasado en el diario El Universo, y donde señalo que en los Estados Unidos, en las democracias más maduras y modernas y respetables como es la de Estados Unidos, los presidentes no encargan el poder mientras hacen campaña. Lo que pasa es que no pueden utilizar los medios del Estado en beneficio propio. Y por supuesto, pues son muy cuidadosos en esos detalles, ¿no? Yo le ponía un ejemplo en una entrevista que me hicieron recientemente, el caso de la vicepresidenta Kamala Harris. La vicepresidenta Kamala Harris no, para participar en las últimas elecciones contra Trump, donde fue vencida, ella no solicitó licencia, ella siguió en el cargo. Es más, utilizaba el avión, el Force One, creo que es Force Two, de Estados Unidos para movilizarse en otras actividades que no tenían nada que ver con, digamos, su proselitismo electoral, ¿no? Ese, como un ejemplo cercano y reciente sobre la no necesidad de pedir licencia para un presidente en funciones. Lo único que el presidente tiene que hacer, como bien usted señala, es no utilizar los medios del Estado para promocionar su propuesta, ¿no? Como decía en algún momento en una de sus intervenciones el doctor Carlos Julio Rosemena, que Dios goce, decía que el Ecuador debería de ser refundado como Absurdistán, porque aquí todo es posible. Y teniendo ya esta línea de comportamiento de la Asamblea en que por todo llaman a juicio político y por todo quieren defenestrar a ministros y todo, y también han amenazado con hacerle juicio político al presidente Noboa. ¿Usted cree que si el presidente Noboa no pide licencia, hace campaña, no encarga el poder, sería viable constitucionalmente hablando que la Asamblea le siga juicio político al presidente Noboa? No estaría dentro de las causales para el juicio político. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, porque es que además la interpretación de la Constitución tiene que atender en primer lugar su sentido literal y no se puede entender reelección para el caso de su aspiración cuando la Corte Constitucional, máximo organismo intérprete de la Constitución y único, ha diferenciado lo que es una reelección y lo que es un primer periodo cuando se ha producido después de la interrupción por una muerte cruzada. De tal manera que el artículo 93 tampoco aplica para el señor presidente actual en funciones, porque él no va a la reelección como ha aclarado y diferenciado la Corte Constitucional también y expresamente, y yo diría hasta con una visión futurista, la sentencia de la Corte Constitucional. Doctor Alviar, este tema de la suspensión de 150 días a la vicepresidente, no como vicepresidente, sino como funcionaria encargada por el presidente de la República de una labor diplomática en un país extranjero, esto es en el Israel, y posteriormente la trasladaron, no recuerdo si fue a India o a otro país, A Turquía. a Turquía, correcto, para que siga desempeñando sus funciones. Y este hecho que la pone ahí sí por debajo de lo que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, al fin y al cabo, como funcionaria pública, no como vicepresidente, sino como funcionaria pública diplomática, eh, ha levantado revuelo y entonces se confunden las calidades. Para que nuestra audiencia tenga claro, la suspensión corresponde al hecho de que está realizando un encargo como funcionaria pública dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores representando al Ecuador en el extranjero. No es como vicepresidente. Por lo tanto,
si estoy razonando correctamente, y usted por favor corríjame si no es así, no es que la aplicación de los 150 días es porque es vicepresidenta, no, coincidentalmente ese tiempo, siendo vicepresidenta, le impide desarrollar cualquier actividad como funcionaria pública, y la vicepresidencia es una funcionaria pública. No de carrera, pero funcionaria pública. Por lo tanto, ¿no le parece que es una especie de show esto, show mediático esto de que la Asamblea le pida a la Corte que interprete si tiene o no facultades el Ministerio de Trabajo para suspender a la vicepresidenta? ¿No le parece que es un poco amañado, forzado, mal dirigido, aparentemente con no muy buena voluntad, confundiendo las dos calidades, la de vicepresidente y la de funcionaria pública bajo la égida del Ministerio de Relaciones Exteriores? Eh, Bien, respecto a lo primero, si la vicepresidenta fue suspendida como embajadora plenipotenciaria, producto de un encargo del presidente de la República, o fue suspendida como vicepresidenta de la República, debo decirle con mucho pesar que la resolución de la directora de sumarios administrativos del Ministerio del Trabajo le aplicó una sanción de suspensión de 150 días en su condición de vicepresidenta de la República. Así señala la resolución. Entiendo, y es público, que la vicepresidenta de la República planteó una acción de protección que por apelación llegó a una de las salas de la Corte Superior de Justicia del Pichincha. Y ya se produjo una resolución también de la sala suspendiendo la tramitación de esa acción de protección y por tanto para resolver el pedido de apelación de la vicepresidenta, indicando que había revisado la normativa constitucional y el acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo, donde se ha organizado el procedimiento de juzgamiento para funcionarios que no son de la carrera, eh, digamos, pública, de los funcionarios públicos, sino para casos especiales. Y ha llegado a la conclusión, esa resolución, de que esta normativa, este acuerdo ministerial que no tiene el carácter de ley, aunque tiene su valor jurídico, pues contraría la Constitución y varias de las disposiciones legales que atentan contra los derechos políticos de la vicepresidenta de la República. Y considera también que se vulneran disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por tanto, le plantea a la Corte Constitucional que dirima esta consulta ante la duda de esta norma que es necesario para resolver si la suspensión fue legal y constitucionalmente aceptable o no. Entonces, ya existe una duda respecto a esa sanción, independientemente de que el máximo tiempo de suspensión que puede ser sujeto a un funcionario público por incumplir ciertas obligaciones es de 30 días, de tal manera que los 150 días son desproporcionados y carecen de sustento legal. En todo caso, como bien indica usted, no es necesario o no era necesario, si acaso había por ahí la intención de suspender a la vicepresidenta para que no se encargue del poder en caso de una licencia. Dado de que el presidente de la República, en las condiciones en las que está
ejerciendo actualmente por haber sido elegido como consecuencia de una muerte, un procedimiento de muerte cruzada, pues no precisa solicitar licencia. Por tanto, yo considero efectivamente de que la suspensión no tiene el fundamento constitucional y legal suficiente para que surta los efectos. En todo caso, se puede deducir de lo que usted dice, que por cierto lo ha hecho muy claramente, independientemente de cuál fuera el resultado, como el presidente Noboa no está obligado a pedir licencia y puede seguir gobernando y hacer campaña en tanto en cuanto no incurra en aquella prohibición de utilizar los medios estatales, es inocuo el hecho. La vicepresidenta seguirá siendo vicepresidenta y no ejercerá el poder ni el cargo mientras el presidente lo ejerza. Por lo Así tanto, es. todo aquello que se está rumorando en los corredores tanto del Tribunal Electoral como de la Asamblea, no hacen más que distraer, distraer dentro de una campaña política que está muy venida menos, desgraciadamente, por todo lo que se ha visto y también tratando de distraer a la población por todo lo que se ha visto también en cuanto a las resoluciones y sentencias en los casos Metástasis, Purga, etcétera. Y al respecto, doctor, ¿usted qué piensa que podría ser la sanción? ¿Cabría o no la sanción por este hecho a la ministra, si la ministra no fue la que produjo esta resolución de suspensión, en primer lugar? Y en segundo lugar, si quieren aplicar aquello que, si usted bien recuerda, la responsabilidad ulterior que se le aplicó al diario El Universo en ese juicio, en el cual hicieron responsables por esa responsabilidad ulterior al directorio del periódico y a los representantes del periódico, cabría que intenten por esta vía de la responsabilidad ulterior coger y juzgar a la ministra, y siendo ese principio, ¿por qué no también aplicarlo en un momento determinado a todos aquellos que ejercieron el poder, para ser específicos, el expresidente Correa, referente a todos los hechos que se imputan de irregularidad y de corrupción? ¿Por qué habría que hacer una selección para este caso sí, para este caso no, si las normas son aplicables siempre para todos los casos? A ver, dependiendo del resultado de la consulta que ha elevado la Corte Superior a la Corte Constitucional, habrá que determinar las responsabilidades. Hasta ahora, lo que se ve es que quien aplicó la sanción fue la directora de sumarios administrativos del Ministerio del Trabajo. La ministra del Trabajo lo que hizo fue aprobar una, una resolución que establece un procedimiento de juzgamiento para casos especiales de funcionarios públicos que no pertenecen a la carrera del servicio público. ¿Ya? Incluso en el mismo procedimiento, me llamó la atención eso, verlo, se excluye la aplicación de ese procedimiento a los miembros del servicio diplomático, de tal manera que si la vicepresidenta fue juzgada como incumplidora de sus obligaciones en el servicio diplomático, tampoco le podían aplicar ese procedimiento, ¿no? Pero eso ya era cuestión de responsabilidad de la directora de sumarios administrativos, que al momento de iniciar el trámite debió haber considerado todas estas excepciones y los requisitos para poder hacer viable un sumario administrativo como el realizado. Dadas así las cosas, doctor José Alvear, y el tiempo siempre se nos viene encima, pero dadas así las cosas y tan bien explicado y clarísimos los conceptos como usted los ha vertido, ¿en qué Muchas queda la seguridad jurídica?
Sí, desafortunadamente, este tipo de eventos lo que hace es un poco enturbiar la seguridad jurídica que debería ser defendida desde todos los ámbitos del convivir nacional, no tanto del sector público como el sector privado, del sector ejecutivo como el sector de la función legislativa. Y claro, ahí están los resultados, pero eh, vamos a tener que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, por lo visto, ¿Cabría para... la posibilidad que la Corte dé un pronunciamiento contradictorio, esto es, totalmente distinto al de la sentencia interpretativa 00210 SIC-CC, caso 002004 y C? Bueno, la Corte siempre puede variar sus precedentes. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé esa posibilidad, pero el cambio de, de un concepto, de un precedente, debe responder también, como todo acto del poder público, a una debida motivación. Y claro, si las circunstancias han variado, si se hace necesario ante las evidencias irrebatibles, la necesidad del cambio del precedente, pues sí, pero tendrá que llenarse de razones la Corte para hacerlo. No, no va a ser una situación, digamos, ligera. Doctor Jorge Alvear Macías, le agradezco muchísimo por su intervención, claro, sus conceptos, aunque sea repetitivo yo en aquello. Este es un tema muy delicado que necesitaba ser explicado debidamente, en legal y debida forma, como decimos los abogados. Y quiero agradecerle por aquello, así como también quiero agradecer a los 92 grupos que nos replican, a los 40.000 hogares que ven nuestros programas, que nos da un alcance más o menos de 2 millones de personas en 3 continentes. Agradecerle, doctor Jorge Alviar, sus palabras finales. Sí, muchas gracias por la oportunidad que me da para aportar en favor de clarificar asuntos jurídicos que yo los resumo, no deberían de producirse si se lee las normas legales en su común sano intención de su tenor, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.